Bueno, muy buenas noches para todos, siguiendo pues nuestro proceso metodológico en este taller de profundización de métodos de evaluación inmobiliaria de la Corporación Equide. Hoy estamos abordando el tema programado para la cuarta semana que corresponde al método de capitalización de rentas o ingresos. Se llama la resolución 620 del 2008 del IGAP, que es nuestra norma técnica donde se definen y se conceptúa sobre los métodos valuatorios. Aquí se nos define que este método lo que hace es, a partir de los ingresos o rentas que pueda generar un inmueble, hallar su valor de mercado, trayendo a valor presente esos probables ingresos o rentas generadas en la vida remanente del bien inmueble, teniendo en cuenta obviamente una tasa de capitalización o tasa de descuento necesaria en las operaciones de la matemática financiera para trabajar el concepto del valor del dinero en el tiempo. No obstante, aquí hay una particularidad que en el desarrollo procedimental del método vamos a ver que no deja de ser incoherente, toda vez que por definición se nos dice que el escenario que se valora o el periodo de tiempo que se valora para los flujos de caja que generen los ingresos del inmueble es la vida remanente. Recordemos que la vida remanente del inmueble es la diferencia entre la vida técnica y la edad. Y como vida técnica tenemos dos opciones: 100 años para inmuebles con estructura en concreto, mampostería estructural o metálica, o 70 años para inmuebles con sistema constructivo de muro de carcas. Es decir, si nosotros tenemos un multifamiliar urbano cuya estructura es en concreto y ese edificio lo fuéramos a valorar por renta, si tuviese 10 años, pues tendríamos que valorarlo un periodo de 90. Ahorita cuando entremos en el método miramos a ver si lo que se dice en la definición es lo que se aplica en la práctica. Como siempre, algunos tips para tener en cuenta en la aplicación de los métodos que les doy. Aquí vamos a relacionar algunos de ellos. Como primero, ¿en qué se fundamenta el método? Pues si nosotros en el método comparable de mercado, el fundamento es el valor de mercado, ¿cierto? La relación entre oferta y demanda, pues en este método lo que se basa es el principio de anticipación, toda vez que lo que tratamos de hacer es medir el valor del inmueble a través de la actualización de los posibles beneficios futuros que el inmueble puede generar a partir del arrendamiento que se obtienen del mismo. Este arrendamiento debe tener considerado varias cosas. Primero, que los contratos tengan menos de un año de suscritos o por lo menos actualizados. Segundo, que si hablamos de inmuebles habitacionales, los cánones de arrendamiento cumplan las restricciones normativas que dicen que en los inmuebles habitacionales un canon de arrendamiento no puede exceder el 1% del valor comercial o el doble del avalúo catastral. Esto aquí hago la particularidad, y es que deben tener en cuenta que esta limitación es solo para inmuebles habitacionales. Esto no aplica ni para inmuebles comerciales ni para inmuebles industriales o de otra naturaleza. Otro aspecto a tener en cuenta es que los montos relacionados con servicios públicos, cuotas de administración, no se incluyen en el cálculo correspondiente a la aplicación del método. Es decir, nosotros lo que trabajamos es con las rentas netas. También se debe tener en cuenta que las rentas que genera el inmueble deben estar amparadas
dentro de la coherencia del uso del suelo normativo y restrictivo de la jurisdicción donde esté el inmueble. Es decir, si estamos hablando de un inmueble que está en un sector residencial y está rentando como comercio, no debiera ser, porque hay un conflicto de usos del suelo y esa actividad seguramente es una actividad prohibida. Entonces ahí debe ser muy concreto, y por eso siempre he dicho que es responsabilidad del evaluador, ante todo, corroborar la norma urbanística. Otro aspecto es que las rentas que se tienen en cuenta para este cálculo del valor de mercado por este método son las que están asociadas exclusivamente al inmueble y no a la rentabilidad de la actividad económica que él se explote. Es decir, yo tengo en cuenta, si yo tuviera un inmueble y en él un negocio, yo tengo que separar lo que es la rentabilidad del inmueble que produce el canon, diferente a la actividad de incremento patrimonial que me da un negocio X. Eso no puede nunca confundirse. Otro aspecto a tener en cuenta es que este método, al hallar el valor de mercado por comparación de rentas, pues lo que obtiene finalmente es un valor integral, donde no están separados suelo y construcción. El valor que se obtiene es integral. Y pues otro aspecto en el cual no voy a profundizar porque corresponde a otro campo del saber donde ustedes profundicen en avalúos pecuarios y agrícolas, pues este método es el que se utiliza para la valoración de cultivos, donde lo que se modela es un flujo de caja, donde se trae a valor presente los ingresos netos generados por la explotación del cultivo en horizonte de tiempo. En cuanto ya pues al proceso de valoración en sí mismo, pues decía que hay una contradicción en cierto modo, porque si ustedes ven, recuerde que la definición nos habla de vía remanente, pero cuando vamos a la parte procedimental, la 620 nos da una relación matemática bastante sencilla, en la cual no profundiza en riqueza matemática, pero no es tan simple como se presenta ahí, como ya verán. La 620 nos dice que la capitalización que se aplica es producto de la relación entre la renta neta generada y una tasa de interés efectiva, en la cual, si nosotros por despeje de fórmulas pudiéramos hallar, pues la tasa se define como la relación entre la renta neta generada por el inmueble y el valor de mercado del mismo. Y asimismo, pues podríamos también obtener que la renta neta generada o posible canon de arrendamiento de un inmueble es una porción del valor de mercado. De ahí que sale la limitación del 1% para los inmuebles habitacionales. Entonces, como miran, es una relación matemática bastante simple, donde hay que tener en cuenta lo siguiente. Como les decía, el evaluador que obtiene, el valor de mercado que se obtiene o avalúo, ¿a qué corresponde? Al valor integral, al valor total del inmueble sin discriminación de suelo y construcción. Lo segundo, cuando hablamos de renta neta para un periodo determinado, ¿a qué nos estamos refiriendo? Es a los ingresos brutos que genera el inmueble menos los descuentos por conceptos varios de operación, mantenimiento, obligaciones tributarias, impuesto predial, otros. Y en cuanto a la parte de la aplicación de la capitalización, pues esto podrá tener dos enfoques. El primero, enfoque de capitalización directa, donde lo que se compara es en un año determinado una renta neta y una tasa neta de capitalización, como lo presenta la fórmula misma, o se puede trabajar como una capitalización a través de flujo de caja, lo que nosotros diríamos es la definición que trae la resolución, porque
lo que ahí evaluaríamos son ingresos generados en horizonte de tiempo traídos a valor presente con esa tasa de descuento. ¿Qué periodo? Pues si vamos a ser estrictos, la definición dice que la vida remanente del inmueble, ¿cierto? Pero como les diré, aquí hay una contradicción misma, pues la definición habla de una cosa y miren la relación matemática que se presenta en la misma resolución. Otra salvedad que hay que hacer es, cuando hablamos de estas tasas de rendimiento, son tasas efectivas, no tener en cuenta que corresponde a tasas nominales. A manera de ejemplo, ¿cierto? Y no quiero que se asusten con lo que aquí se presenta, ¿cierto? Yo aquí esto lo traigo como manera de ejemplo para que ustedes valoren, ¿cierto? La aplicación de este método puede ser tan compleja, tan simple como usted quiera, ¿cierto? Eh, en, tiene mayor complejidad si hacemos una capitalización por flujo de caja y vamos a ver que en un ejercicio de modelación bastante robusta le podríamos aplicar un buen número de conceptos financieros, pero tendríamos que tener la claridad y la formación al respecto. Aquí pues en un ejemplo, miren este ejemplo es una mixtura, porque aquí lo que hace el evaluador, que estamos hablando de un inmueble tipo local comercial, ¿cierto? Es hacer en un principio un mercado para determinar a cuánto está rentando por metro cuadrado. Lo segundo, una investigación para saber tasas de rendimiento de locales comerciales. Inclusive tiene ahí de varios años, de casi 10 años, de un estudio de la lonja de propiedad raíz de Medellín y Antioquia. Tiene una tasa de rentabilidad de riesgo. También tiene por ahí una KPM, que es una tasa de rendimiento esperada de los activos, y un flujo bastante robusto donde valora en un horizonte de 10 años, proyectando inflación, teniendo en cuenta eh, periodos de vacancia que puede tener el inmueble y una mixtura entre el valor presente del flujo de caja evaluado a 10 años y una rentabilidad del inmueble considerada a perpetuidad, ¿cierto? A perpetuidad es como si no nos interesara el horizonte del tiempo, sino que nos interesa una capitalización directa. A eso vamos a llevar por síntesis matemática en un momento, pero la perpetuidad no es más que no considerar un tiempo limitado para la valoración y nos va a llevar a una capitalización directa por un artificio matemático. Ahora, esto es arte y acá pues hay unos presupuestos de entrada bastante financieros. Sin embargo, no es literal lo que dice la definición del método. Yo aquí voy a hacer un paralelo para este mismo inmueble y tomando en cuenta cierta información que aquí se coloca, pues voy a mostrar lo que diría el método que debemos hacer, ¿cierto? Entonces paso aquí al Excel. Estos datos los traigo de ese ejercicio de valoración, lo mismo que estas tasas, y además coloco acá los aspectos relacionados con la vida del inmueble, que aquí tenemos una vida técnica de 100 años, porque es una estructura en concreto, una vetustez de 10 años, por lo cual estaríamos hablando de una vida remanente de este inmueble de 90 años, ¿cierto? Entonces, por definición, lo que nosotros tendríamos que hacer es evaluar los ingresos netos generados por el inmueble en un horizonte de 90 años. Eso es lo que básicamente nos dice la definición, ¿cierto? Pero van a ver que si yo teniendo los datos de hoy proyectados para el año 1, los ingresos brutos menos los egresos, nos da los ingresos netos, y aquí esto actualizado a la tasa de bruta de renta anual, pues nos dará un valor presente, ¿cierto? Sería, esto es proyectado a finales del 2020, a inicios del 2020, este sería el valor presente de esa renta, y lo mismo en cada año,
si yo aumento cada vez que ustedes miren que paso en el tiempo, el valor actualizado a hoy tiene un decrecimiento marginal bastante interesante. Que cuando me acerco a periodo de tiempo más largo, pues casi que el valor presente de eso sería marginal. Tiende a cero. Y eso tiene pues su fundamento matemático. Si yo trajera valor presente todos estos flujos, el valor de presente de esa vía remanente es 136 millones de pesos. Y si el área privada del inmueble es de 32 metros o construida de 32.2 metros, pues esa vía remanente de esa área nos daría un valor por metro cuadrado de 4.231. Si consideráramos los ingresos a perpetuidad, o sea, no me interesa el horizonte de tiempo, ahorita van a ver que por artificio matemático eso correspondería pues a valorar simplemente el inmueble por capitalización directa, es decir, la renta de un año en específico sobre la tasa neta de renta anual. Y eso nos dará 142 millones de pesos. Entonces, la vía remanente 136, la renta perpetuidad 142 y el ejercicio natural que aplicó la evaluadora en este caso era un ejercicio mixto, daba 4.629.000. O sea que si ustedes ven, eso hay un intervalo alrededor de los 4.400.000, 4.500.000 por metro cuadrado. Ahora bien, entonces ustedes dirán, bueno, entonces, ¿cómo aplicamos el método de renta si no tenemos los fundamentos financieros necesarios para hacer toda esta valoración? Pues muy sencillo. Pues la misma resolución nos dice que para hallar el valor del inmueble por método de renta es esta relación. Y eso es simplemente una estimación de una renta perpetua. O sea, es el flujo de caja sintetizado o evaluado a la N. Aquí tienen la demostración matemática y los que quieran profundizar, aquí les dejo un enlace a un curso de matemáticas financieras. Entonces, por sencillo que esto parezca, tiene una naturaleza financiera compleja y no es tan descabellado. Lo que pasa es que pasar de la definición donde nos dice vía remanente a la aplicación donde nos trae una relación en tres términos, quienes no tengan fundamentación financiera podrán decir qué pasó en el medio. Vamos entonces a un ejercicio aplicado. Ustedes recordarán que en la segunda semana, en la aplicación del primer método que fue el de mercado, lo hicimos para lotes en una urbanización llamada Tres Cantos en Río Negro, donde dijimos que era la homogenización ideal, ¿cierto? Porque teníamos el mercado en la misma urbanización, con las mismas características, que no requería aplicar factores de homogenización. Pues bueno, estamos en la misma urbanización y vamos a tener un ejercicio bien interesante, claramente enfocándome en el tema de la semana, que es el de renta, pero también recapitulando las 2 semanas anteriores, que son el de mercado y costo de reposición. En esta misma urbanización tenemos 3 casas, una de 3 niveles 190 metros, una de 3 niveles 171 metros, una de 2 niveles 140 metros, que se rentan renta bruta mensual 2.100.000, 1.850.000, 1.650.000, que pagan unas tasas de impuesto predial anual del 11 per mil más tasa bomberil y tasa sobre tasa bomberil y tasa ambiental, que si lo llevamos a un mes para compararlo con la renta o el arriendo que tenemos acá por la investigación, nos da una renta neta mensual de 1.944.000, 1.720.000, 1.533.000. Esto es la fracción que corresponde al predial por mes de cada uno de estos inmuebles. Recuerde que el predial es en función del valor catastral, no del valor comercial. Entonces estos aportes a predial son conocidos.
Eso nos dará una renta neta mensual que, si la dividimos entre los metros cuadrados, nos dará un valor por metro cuadrado construido para el arriendo o para la renta, ¿cierto? Este inmueble está generando como renta neta, ¿cierto? 10.236 pesos por metro cuadrado, este 10.063 y este 10.955. Como estos son viviendas relativamente nuevas que no requieren mantenimiento y no están en copropiedad, entonces no requieren administración, pues el único egreso aquí sería el aporte a predial, ¿cierto? Por eso hallamos estos valores que, si aplicamos las medidas de tendencia central y de variación que estamos acostumbrados por el método de mercado, obtenemos un promedio de renta por metro cuadrado de estos inmuebles de 10.418 con una desviación de 473 pesos, un coeficiente menor al 5%, una simetría positiva, por lo cual nuestro valor adoptado está más cerca al límite superior, son 10.900. Entonces, aquí como primera medida lo que encontramos es que el valor por metro cuadrado en renta neta que genera una vivienda de estas características en esta urbanización es 10.900 pesos por metro cuadrado. Y tenemos estas tasas, unas tasas estándares que se manejan entre mínima y máxima por tipología de bien. Aquí tenemos la vivienda clase alta en unos márgenes, esto corresponde a unos estudios puntuales que nosotros tenemos, ahorita les voy a referir alguno. Y miren qué sencillo, nosotros obtenemos ofertas de comparables, como define el método de renta del de mercado, de inmuebles semejantes que cumplan parámetros de desviación. Pues si tenemos ese valor de renta neta y una tasa de capitalización que corresponda a este mismo periodo, estamos hablando de mes, entonces correspondería a mes también, podemos hallar un valor de mercado por renta. Acá, por ejemplo, estamos asumiendo una rentabilidad mensual del 0.5%, que es típico, está en el rango probable de la vivienda clase media alta, que estaría en este rango, cercano al 0.5%. Recuerda que la vivienda no puede exceder el 1% del valor comercial. Aquí tenemos nuestras tasas del 0.5%, que estarían referidos al valor de mercado. O sea, es una tasa media. Ustedes van a encontrar que en la vivienda popular renta mejor en función de su valor de mercado que la vivienda suntuosa. Es una particularidad que tienen en función de la renta. Entonces, si adoptamos este valor por metro cuadrado de renta, ya esto lo llevamos al inmueble integral, ¿cierto? O sea, por los 187.68 metros cuadrados que tiene el inmueble que yo estoy valorando, ¿cierto? Este es el dato del área construida, que enseguida lo presentamos. Eso nos va a generar una multiplicación que, dividida la tasa de renta, como nos trae la resolución 620, me dará un valor de mercado por renta de 409 millones de pesos, poco más. Si lo dividimos nuevamente este valor total sobre los metros cuadrados construidos, nos daría un valor integral de 2.180.000 por metro cuadrado. Esta sería la conclusión, esta sería la aplicación sencilla del método de renta para una vivienda unifamiliar de clase habitacional media alta con una renta neta mensual por metro cuadrado de 10.900 pesos a partir de estudio de mercado de comparables en renta, descontando las obligaciones tributarias y aplicando una tasa de descuento de rendimiento de capitalización del 0.5%. Pero no me va a quedar ahí. Vamos a repasar lo que tenemos de las semanas pasadas. Recordemos, este mercado lo hicimos
El mercado para lotes en Tres Cantos. Si ustedes recuerdan, nos había dado 1.840.000. Estamos hablando del mismo inmueble. Estamos hablando del inmueble que tiene 73.70 metros cuadrados de lote y 187.68 metros cuadrados construidos. Ya tengo el valor por metro cuadrado de terreno. Y tengo por allá el valor de metro cuadrado integral de renta. Qué interesante fuera para repasar costo de reposición, que halláramos el costo de reposición de esa construcción. Lo podemos hacer, claro, vamos a utilizar CostruData. Aquí hacemos una diferenciación porque hay una parte de la construcción que está pendiente de legalizar, se castiga para no valorar con el mismo valor de la que está efectivamente legalizada. Y miren que cuando utilizamos el dato de CostruData de valor integral, de costo total, en esta edición de CostruData para la vivienda unifamiliar media alta Medellín, una construcción que es clase 1, donde tiene 1.43% de porcentaje de edad de vida y un coeficiente Fitty-Corbin de 0.72, para que repasen, nos da un valor de construcción cercano a los 288 millones de pesos. Entonces tendríamos por este lado que si juntamos mercado, que ya lo teníamos de la vez pasada, y reposición, que aquí lo repasamos rapidito, mire que por renta nos daba un valor del inmueble de 409 millones de pesos, valor integral de 2.180. Y aquí, juntando mercado y costo de reposición, un avalúo de 423 millones, poco más, el inmueble, y un integral de 2.257.000. Interesante, ¿no? Y si hiciéramos mercado integral, no mercado de lote solo, sino mercado integral, es complejo, pero aquí podría ser, porque estamos hablando de viviendas de características similares, de áreas de lote similar, de áreas construidas similares, de acabados similares. Entonces este es un ejercicio muy bueno para introducirlos a que investiguen sobre otros modelos de valoración que no están contemplados en la 620. Si hiciéramos mercado integral, es decir, valor de oferta del inmueble en su conjunto sin discriminación de lote y construcción, y aplicáramos las medidas de dispersión y de variación y tendencia central, encontraríamos por acá un valor promedio de 2.158.000, o sea, casi 2.160.000, haciendo mercado integral. Bien interesante, porque entonces yo aquí les pregunto, ¿el valor es único? ¿O lo que ustedes hacen en dar un dictamen puntual en realidad es una estimación de un valor que está en un rango probable? Ahí les dejo para que reflexionen. Este inmueble, aquí resumiendo, tendríamos por mercado para el lote 1.840.000. Por costo de reposición para la construcción 1.535.000. Juntos esos dos nos van a un integral de 2.258.000. Por renta 2.180.000 integral. Y por mercado integral 2.160.000. Son cercanos. ¿Cuál es el mejor? Ahí les dejo para que investiguen algo denominado el proceso analítico jerárquico y el avalúo multicriterio. Vamos a otro ejemplo. Este ejemplo me gusta mucho porque aquí tenemos un inmueble, un globo de inmuebles que según las indicaciones suman 4.701 metros cuadrados. Están dos usos del suelo básicamente. Uno que es un corredor de comercio y servicios, pero afectado por una zona de protección que se ve por allá, una franja verde.
y por un retiro vial obviamente, y la segunda parte del globo es un área cultural y turística. Es decir, esto es un inmueble, un globo de terreno muy bueno, muy bien ubicado, pero muy afectado por retiro, vía, por protección y por uso. Entonces aquí, hablando de otro principio, del mayor y mejor uso, ¿qué será? Pues el mercado es sabio y los dueños son muy inteligentes porque son los primeros avaladores por naturaleza. Si constructivamente no es rentable por las limitaciones de uso, pues lo explotan como generador de rentas y es una belleza de parqueadero en el municipio de Río Negro. Se llama La Ceiba. Es una belleza de parqueadero porque, según los datos del parqueadero mismo, tiene 90 celdas disponibles, teniendo en cuenta áreas de restricción y circulación, una tarifa por hora de 2.500 pesos, un porcentaje de ocupación del 80% entre las 9 a.m. y las 6 p.m. y el 20% el resto del horario. Fin de semana, domingo y festivo, una ocupación muy baja del 10% apenas. Unos costos de personal que oscilan entre los 11 y 12 millones de pesos. Unos ingresos en promedio de 28 millones de pesos mensuales. Un administrador y 3 en caja, uno por turno, o sea, 3 turnos, además de 3 en patio, uno por turno, o sea que en cada turno hay un trabajador en caja y otro en patio, más un administrador. Y lo que vamos a hacer acá es valorarlo por renta. Entonces acá como nota tenemos que vamos a utilizar la tasa de descuento, un estudio para la evaluación de parqueaderos en el municipio de Negro de la Lonja, de propia raíz de Medellín, Antioquia, de mayo de 2017. Aquí tenemos los ingresos brutos, 30 días de servicio al mes, no se considera descanso por cálculo de ocupación, 16 horas de las 24 días se consideran aptas para servicio, la ocupación promedio es del 60%, con ocupación promedio entonces tenemos unos ingresos medios de 64.800.000 al mes, son ingresos brutos. Se estima que la utilidad del ejercicio es de alrededor del 20%. Entonces, los egresos de los trabajadores que dijimos, ahí los tienen calculados, ¿cierto? Y suman 17 millones de pesos. Y en función de esto tenemos entonces que hay una renta neta generada de 64.800.000, unos egresos de cerca de 17 millones de pesos y la utilidad del ejercicio, que no se pueden mezclar el negocio con lo que genera el inmueble, ¿cierto? Entonces hay que descontar lo de la renta bruta, lo que no es utilidad y no son egresos, es generado por el inmueble, es un canon de renta, está cercano a los 34 millones de pesos. Y según el estudio de Lonja, para los parqueaderos de este tipo hay unas tasas de capitalización en promedio del 0,38, inferiores son el 0,34 y superiores el 41, ya que la desviación media es del 0,04%. Como nosotros tenemos ya el canon de renta y la tasa de capitalización, el valor mercado de ese inmueble es de los 10.000 millones, poco más, y dividido por el globo que forma 4.700 metros, daría un valor de pesos por metro cuadrado de 2.179.000, el hablador adopta 2.180.000. Entonces aquí hay una aplicación ya más elaborada del método de renta. Aquí que se necesita entonces una tasa, que si la tasa no está o no las proveen estudios, pues habrá que determinarla por inmuebles comparables que tengamos tanto su valor de renta como su valor de mercado y los datos de los ingresos y los costos para generar la renta neta. En Medellín la Lonja es juiciosa en estos estudios, les va a compartir donde para el año 2016, el último que tengo, analizaron 604 inmuebles ubicados en el Valle de Aburrá y llegaron a la determinación de unas rentabilidades mensuales y anuales por vivienda, oficinas, locales, bodegas por zona. Entonces esta sería la tasa aplicable si nosotros tenemos los ingresos de los inmuebles
ubicaríamos o utilizaríamos estas tasas y podríamos calcular el valor de mercado de los inmuebles por renta. Muchas gracias.